Era una tarde de octubre de 1881. El aire en Tombstone, Arizona, olía a polvo y a pólvora. 3 hombres yacían en el suelo. 2 todavía respiraban, apenas. El tercero tenía los ojos abiertos y fijos en el cielo de Arizona, y ese cielo no le devolvía nada. El tiroteo había durado menos de 30 segundos. 30 segundos que nadie que los vivió pudo olvidar el resto de su vida. Ese momento, el tiroteo en el Oka Corral, se convirtió en el símbolo definitivo del salvaje oeste. Hollywood lo filmó docenas de veces. Los museos de Tombstone organizan recreaciones todavía hoy en el mismo callejón donde ocurrió. Pero lo que casi nadie te ha contado es que los hombres que dispararon ese día no tenían casi nada que ver con los héroes que el cine construyó durante décadas. Sus historias son más complejas, más oscuras y en muchos aspectos mucho más interesantes que cualquier película podría atreverse a mostrar. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar por completo la imagen que tienes del salvaje oeste. Hubo hombres en ese territorio que mataron por dinero, por miedo, por rencor personal o simplemente porque nadie los detendría. Hubo otros que la historia convirtió en monstruos cuando la evidencia los muestra como algo más complicado. Y hubo algunos que se hicieron leyenda precisamente porque los testigos que los conocieron de verdad murieron antes de poder contar lo que realmente habían visto. Hoy recorremos las historias de los 10 pistoleros más temidos que jamás caminaron por las calles de barro y madera de ese mundo sin ley. Sus nombres reales, sus crímenes reales y sus muertes reales. Quédate hasta el final porque el pistolero número 1 de esta lista es el que menos esperarías encontrar en ese lugar, y la verdad sobre su historia es tan impactante que durante décadas los historiadores prefirieron ignorarla antes de admitir lo que realmente ocurrió. Antes de empezar hay que entender el mundo en el que vivieron estos hombres. El oeste americano entre 1860 y 1900 era un territorio en construcción caótica donde la ley llegaba tarde, si es que llegaba. Muchas de esas ciudades eran campamentos de mineros convertidos de la noche a la mañana en pueblos con miles de personas sin infraestructura legal, sin médicos, sin casi ninguna institución que funcionara. Y los duelos al estilo Hollywood, esos donde 2 hombres se miran a los ojos en medio de la calle y el más rápido gana, eran extraordinariamente raros. La mayoría de los enfrentamientos ocurrían en borracheras, en emboscadas o en disputas que escalaban fuera de control. Los grandes pistoleros de la historia eran los más fríos, los más calculadores, los que entendían cuándo disparar y cuándo esperar. Y en ese mundo los hombres de los que te voy a hablar hoy no solo sobrevivieron, se convirtieron en los más temidos de todos. El número 10 es un hombre cuyo nombre casi nadie recuerda hoy fuera de los círculos académicos, pero que en su época fue tan temido que los propios pistoleros de la región preferían cambiar de pueblo antes que cruzarse con él. Su nombre era Clay Allison. Nació en 1840 en Tennessee y desde joven mostró señales de algo que los psiquiatras de hoy reconocerían, pero que en el siglo XIX no tenía nombre médico. Podía ser razonable y amable durante semanas enteras. Y de repente, casi siempre después de beber, se convertía en algo completamente distinto. Sus contemporáneos usaban una sola palabra para describirlo: peligroso. El ejército confederado lo echó de sus filas en 1862 por una condición mental que los registros describen como que lo hacía inapropiado para el servicio en tiempos de paz. El oeste lo recibió con los brazos abiertos. Lo que hizo después de llegar a Texas y Nuevo México es lo que lo convirtió en una leyenda que los hombres no pronunciaban en voz alta. En 1870 mató a un hombre llamado Chung Colbert en un restaurante de Nuevo México. Lo notable no fue el disparo sino lo que lo precedió. Llevaban horas comiendo juntos, conversando con normalidad, cuando Allison sacó su revólver y disparó. Colbert cayó sobre la mesa. La comida, el café, los platos, todo se mezcló con la sangre. Cuando le preguntaron por qué había matado a alguien con quien parecía tener una conversación civilizada, respondió con una frase que se volvió legendaria: no podía comer en paz con un hombre que iba a matarme antes de que terminara el café. En 1874 decapitó a un hombre linchado y paseó la cabeza en una pica por las calles de Cimarrón, Nuevo México, durante varios días. Esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la vieron. Murió en 1887. Lo mató su propio carromato. Cayó del asiento transportando grano y las ruedas le pasaron por encima del cuello. Para un hombre que sobrevivió todo lo que sobrevivió, esa fue la muerte que le tocó.
El número 9 es la historia de un hombre que tenía todo para vivir bien, y que una enfermedad convirtió en uno de los pistoleros más letales del oeste. John Henry Holliday, Doc Holliday. Nació en 1851 en Georgia. Estudió odontología en Filadelfia. Se graduó con buenas calificaciones y abrió su consulta en Atlanta a los 21 años. Entonces llegó el diagnóstico: tuberculosis. En 1873 los médicos le dieron meses de vida, quizás un año. Le recomendaron el clima seco del suroeste. Holliday cerró su consulta y se fue al oeste, donde el dentista de Georgia se transformó en otra cosa. Debajo de la pistola y de la leyenda, Holliday era un hombre que llevaba años muriendo y que había decidido que si tenía que morir, lo haría según sus propias reglas. Era un jugador extraordinariamente hábil al póker y al faro, alcohólico también, cosa que la tuberculosis empeoraba. Los registros históricos le atribuyen entre 8 y 16 muertes, el número exacto imposible de precisar en el caos documental del oeste. Su amistad con Wyatt Earp era difícil de explicar desde fuera. Earp era calculador, ambicioso, con placa y planes. Holliday era un fugitivo crónico tuberculoso con cargos en varios estados. Sin embargo, la lealtad entre ellos fue absoluta. Fue esa lealtad la que lo llevó al OK Corral, el 26 de octubre de 1881, sin ninguna obligación legal, sin ningún pago de por medio. Wyatt Earp iba a estar allí y eso era suficiente. En esos 27 segundos de tiroteo, Holliday disparó más veces que nadie, tosiendo sangre como hacía todos los días de los últimos años de su vida. Murió en 1887 en una cama de hotel en Glenwood Springs, Colorado, 36 años. Miró sus pies descalzos, se rió y dijo: «¡Qué gracioso!». Se había imaginado siempre muriendo con las botas puestas. El oeste le reservó esa última ironía. El número 8 es Ben Thompson, un nombre que en Texas era tan pesado que los sheriffs evitaban arrestarlo. No porque no tuvieran cargos, sino porque no querían ser los que tuvieran que intentarlo. Nació en Inglaterra en 1843, creció en Austin, y desde muy joven mostró una capacidad extraordinaria para los conflictos armados. A los 16 años ya había tenido su primer enfrentamiento serio. Lo que lo diferenciaba de otros pistoleros era la inteligencia estratégica. Thompson buscaba los problemas con cuidado. Evaluaba las consecuencias antes de actuar. Cuando decidía que era momento de actuar, lo hacía con una precisión que sus contemporáneos describían como casi sobrenatural. Hay un dato sobre Ben Thompson que los libros de historia suelen omitir y que cambia completamente la imagen que tenemos de él. En 1881 fue elegido Marshal de Austin, Texas. El mismo hombre al que los sheriffs evitaban arrestar fue elegido por los ciudadanos de Austin como su principal figura de autoridad. Eso no era una contradicción en el oeste. Era simplemente la realidad. La línea entre el pistolero y el hombre de la ley era tan delgada que a veces no existía. Murió en 1884 en San Antonio en una emboscada planificada con cuidado. Lo invitaron al Teatro Vaudeville y los disparos vinieron de múltiples direcciones al mismo tiempo. Nadie fue formalmente acusado por su muerte. El número 7 es Tom Horn, y es el que menos encaja en ninguna categoría simple. Asesino a sueldo que trabajaba para el sistema legal. No un forajido, un contratista. Nació en 1860 en Missouri, fue explorador del ejército durante las guerras contra los apaches y participó directamente en la captura de Jerónimo en 1886. Lo que vino después es lo que define quién fue realmente. Porque después de las guerras indias, Tom Horn se convirtió en algo que ningún libro de texto escolar menciona: un ejecutor contratado por las grandes compañías ganaderas para eliminar a los pequeños rancheros y granjeros que competían con ellas. Trabajaba para la Wyoming Stock Growers Association. Según los testimonios acumulados durante su juicio final, recibía $100 por cada rustler eliminado. Y un rustler podía ser cualquier cosa que las grandes compañías decidieran que era una amenaza. Mató al menos a 16 personas, siempre desde una posición escondida, con rifle de precisión, a distancias donde el objetivo no podía responder. En 1901 fue arrestado por el asesinato de Willie Nickel, un chico de 14 años cuyo disparo probablemente iba destinado a su padre. La evidencia fue principalmente una confesión dada mientras estaba borracho. Los grandes ganaderos para quienes había trabajado durante años no movieron un dedo para salvarlo. Fue ahorcado en Cheyenne el 20 de noviembre de 1903,
43 años. El número 6 es un nombre que sí reconocerás. Jesse James. El forajido más famoso de la historia americana, el hombre que la prensa de su época convirtió en Robin Hood del Oeste, en rebelde romántico que robaba a los ricos para dar a los pobres. La realidad es considerablemente más sangrienta. Jesse James nació en 1847 en Missouri, en una familia confederada. Su padre murió cuando tenía 3 años. La guerra civil lo tomó siendo adolescente y lo metió en las guerrillas confederadas conocidas como los Bushwhackers, donde aprendió a montar a velocidades imposibles, a disparar desde el galope y a trabajar en coordinación perfecta con un grupo pequeño de hombres de confianza absoluta. Cuando la guerra terminó, esas habilidades no tenían ningún mercado legal. Lo que la leyenda del Robin Hood de Missouri prefiere callar es que los robos de la banda de James dejaban muertos inocentes en prácticamente cada operación. En el primer gran robo, en Liberty, Missouri, en 1866, mataron a un estudiante universitario de 19 años llamado George Wymore, que caminaba por la calle y que no tenía absolutamente nada que ver con los bancos ni con la ley ni con Jesse James. Durante 15 años, la banda James Younger robó bancos, trenes y diligencias por todo el Midwest, y en cada operación importante quedaron muertos. Muchos eran simplemente personas normales que cometieron el error de estar presentes. La prensa simpatizante construyó alrededor de Jesse James una narrativa de heroísmo romántico sin prácticamente ningún sustento en los hechos. Murió el 3 de abril de 1882. Lo mató Robert Ford, un miembro de su propia banda que había negociado en secreto con el gobernador de Missouri. Le disparó por la espalda mientras Jesse estaba de pie en una silla, desarmado, quitando polvo de un cuadro en la pared, 34 años. Ford fue inmediatamente convertido en paria por el mismo público que había glorificado a Jesse. La narrativa importaba más que los hechos, y la narrativa de Jesse James sobrevivió 150 años prácticamente intacta. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros del salvaje oeste que Hollywood nunca se atrevió a contar, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana traemos historias como esta, narradas con el rigor histórico que estas leyendas merecen. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo. Y seguimos. Porque lo mejor y lo más impactante todavía está por venir. El número 5 es el dato más sorprendente de toda esta lista. Este hombre mató a más personas que cualquier otro pistolero individual de toda la era. Los historiadores documentan más de 40 muertes atribuibles directamente a su mano. Algunos estudios llegan a 50, y sin embargo hoy es prácticamente desconocido fuera de los círculos académicos. Su nombre era John Wesley Hardin. Billy the Kid, que es considerado popularmente el asesino más famoso del oeste, mató entre 8 y 21 personas según las distintas fuentes. Hardin lo supera ampliamente en cualquier estimado razonable. Y sin embargo Billy the Kid es una leyenda global, y John Wesley Hardin es un nombre que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. ¿Por qué? Porque la narrativa importa más que los hechos. Billy the Kid tenía una historia que se prestaba a la romanticización. Hardin era el hijo de un predicador metodista de Texas que mató a su primer hombre a los 15 años y siguió matando con una regularidad que no dejaba espacio para ningún romanticismo. Pero la historia de John Wesley Hardin tiene una complejidad que va mucho más allá de la imagen del asesino en serie, y esa complejidad es lo que la hace tan difícil de dejar de lado. Su primer asesinato fue el de un exesclavo que lo había amenazado. Luego mató a los 3 soldados de la Unión que vinieron a arrestarlo, 4 muertos antes de los 16 años. En el Texas de la Reconstrucción, matar a soldados federales lo convertía en algo parecido a un héroe local ante los ojos de su comunidad, que activamente lo escondía, le daba caballos frescos y lo ayudaba a escapar. Esa dinámica perversa lo protegió durante años. Fue capturado en 1877 en Florida. Pasó 15 años en prisión en Texas, y en esos 15 años estudió Derecho con tal seriedad que al salir se graduó como abogado y abrió un bufete en El Paso. Un hombre con más de 40 muertos que se convirtió en abogado. El bufete funcionó mal. Su reputación espantaba a los clientes. Volvió al alcohol. Lo mató por la espalda un constable en el Acme Saloon de El Paso en 1895, mientras lanzaba dados, 42 años. En prisión había escrito su autobiografía, donde justificaba cada uno de sus asesinatos como defensa propia. El lector moderno queda con algo muy difícil de procesar. Hardin realmente creía todo lo que escribía. Cada hombre que mató,
En su mente se lo buscó. Eso es lo verdaderamente aterrador de su historia. Mucho más que el número de muertos. El número 4 es Billy the Kid, William Henry McCarthy Jr. Y la historia real de Billy the Kid tiene muy poco que ver con lo que Hollywood construyó durante un siglo de películas. Billy the Kid. El Billy de las películas tiene ojos brillantes y gatillo nervioso. El Billy real tenía memoria fotográfica, hablaba inglés y español con fluidez, y una capacidad para leer situaciones y personas que muchos hombres mucho mayores que él envidiaban. Era también un asesino que mató sin remordimiento cuando consideró que era necesario. Las dos cosas al mismo tiempo. Su madre murió de tuberculosis en 1874, dejándolo solo en el mundo a los 15 años aproximadamente. Lo que siguió es la historia de un adolescente arrojado a un mundo de adultos violentos sin ninguna red de protección. Lo que hace la historia de Billy the Kid verdaderamente extraordinaria no son sus crímenes, sino el papel que jugó en uno de los conflictos más complejos y menos conocidos del oeste, la Guerra del Condado de Lincoln. Esa guerra fue en su esencia un conflicto comercial entre dos grupos de hombres ricos por el control del suministro de carne y bienes al ejército americano en Nuevo México. Billy trabajaba para John Tunstall, un empresario inglés que intentaba romper el monopolio de sus rivales. Cuando los hombres del Ring de Santa Fe asesinaron a Tunstall en febrero de 1878, algo en Billy se activó. Tunstall era la figura paterna más consistente que había tenido en su vida. En los meses siguientes, Billy mató a varios de los hombres que habían participado en ese asesinato, incluyendo al sheriff William Brady, al que disparó desde una posición cubierta sin darle la menor oportunidad de responder. Una emboscada ejecutada con frialdad en plena luz del día. Fue capturado por el sheriff Pat Garrett en diciembre de 1880, condenado a muerte, y escapó de la cárcel en abril de 1881 matando a 2 guardias. Garrett lo encontró en Fort Sumner, Nuevo México, el 14 de julio de 1881. Entró en la oscuridad de una habitación y disparó antes de que Billy pudiera ver quién había entrado. Aproximadamente 21 años. Los poderosos que causaron la guerra del condado de Lincoln nunca fueron juzgados. Billy sí. Ese desequilibrio también era el oeste real. El número 3 es el que probablemente no esperabas. El tercer hombre más temido del salvaje oeste llegó al pueblo con placa. Era un oficial de la ley. Su nombre era Dallas Staudenmeier y fue marshal de El Paso, Texas, en 1881, que era probablemente la ciudad más peligrosa de todo el oeste americano. En la frontera entre Texas y México, cruce de caminos del comercio legal y del contrabando, de fugitivos americanos y criminales en ambas direcciones. Una ciudad donde la violencia era tan cotidiana que los ciudadanos hacía mucho que habían dejado de sobresaltarse con los disparos. Staudenmeier llegó en abril de 1881 y en su primer día de trabajo protagonizó lo que los historiadores llaman la Batalla de los 4 muertos. Empezó con el cuerpo de un trabajador mexicano en el río. Una identificación equivocada, palabras alzadas. Y en 90 segundos, 4 hombres muertos. Staudenmeier mató a 2 de ellos personalmente, incluyendo a un espectador inocente que estaba en el camino de uno de sus disparos. Lo reconoció después, sin que eso pareciera perturbarlo de manera visible. Lo que hace la historia de Dallas Staudenmeier tan inquietante no es la violencia que ejerció, sino la velocidad con que la ejercía y la total ausencia de lo que hoy llamaríamos reflexión moral. Ante cualquier amenaza, real o percibida, su primera reacción era violencia inmediata y masiva. Eso lo hacía efectivo en El Paso de 1881. También lo hacía peligroso de maneras que sus superiores tardaron demasiado en reconocer. Tuvo conflictos con políticos locales, empresarios, rangers de Texas y las familias de los hombres que había matado. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. Murió el 18 de abril de 1882 en una pelea en el Manning House Saloon que empezó como una discusión. Mató a uno de sus oponentes incluso después de haber recibido heridas mortales. 36 años. La ciudad lo enterró con honores de marshal. Semanas después, ya debatían si había sido un héroe o un problema. El número 2 es Wild Bill Hickok. Nombre real: James Butler Hickok. Probablemente el individuo más hábil con una pistola que existió en todo el período del salvaje oeste, según los testimonios directos de prácticamente todos sus contemporáneos que sobrevivieron para contarlo. Era ambidiestro con el revólver, disparaba con igual precisión con la derecha y con la izquierda. Tenía una visión periférica excepcional,
que le permitía detectar movimiento en los extremos de su campo visual mucho más rápido que cualquier hombre promedio, y una capacidad para mantener la calma bajo presión que sus contemporáneos describían como algo que no parecía del todo humano. Cuando la mayoría de los hombres del oeste disparaban borrachos y en pánico, Hickok lo hacía con la serenidad de alguien haciendo una tarea perfectamente rutinaria. Pero hay una parte de la historia de Wild Bill Hickok que casi nunca se menciona y que cambia completamente la imagen del pistolero invencible. En los últimos años de su vida, estaba perdiendo la vista de manera progresiva e irreversible. La glaucoma destruía sus nervios ópticos sin que el siglo XIX tuviera nada para detenerlo. El hombre cuya visión periférica había sido una de sus principales ventajas estaba quedándose ciego. Y él sabía exactamente lo que eso significaba. En un mundo donde su vida dependía de ver y reaccionar antes que el otro, la ceguera era una sentencia tan clara como cualquier bala. Se volvió más cauteloso, más dado a sentarse de espaldas a la pared. Esa costumbre era tan conocida que hasta hoy, la mano de cartas que estaba jugando cuando lo mataron, 2 ases negros y 2 ochos negros, lleva el nombre de Dead Man's Hand, la mano del hombre muerto. Lo mató Jack McCall de un disparo por la espalda el 2 de agosto de 1876 en Deadwood, Dakota del Sur, en la única silla disponible que ese día lo dejó sin su cubierta habitual, 38 años. McCall fue ahorcado en 1877. La ley tardó pero llegó. Y llegamos al número 1. El más temido, el más influyente, el que más daño hizo a más gente durante más tiempo. Apuesto a que no es quien estás pensando. El número 1 es William Anderson, conocido en los registros históricos como Bloody Bill Anderson. Si ese nombre no te dice nada es exactamente el punto. Porque Bloody Bill Anderson fue borrado de la historia oficial del oeste americano de una manera tan sistemática que su ausencia misma es la evidencia más elocuente de lo que fue. Anderson nació alrededor de 1840 en Missouri, antes de la Guerra Civil, una vida modesta sin ningún indicador de lo que vendría. Fue la guerra lo que lo transformó, y más específicamente un incidente de agosto de 1863. Las fuerzas de la Unión detuvieron a varias mujeres relacionadas con los guerrilleros confederados de Missouri, incluyendo 3 hermanas de Anderson, y las tuvieron prisioneras en un edificio de Kansas City que colapsó. Al menos 3 hermanas de Anderson murieron o quedaron gravemente heridas. Una de ellas, Josephine, tenía 15 años. La respuesta de Anderson fue transformarse en el líder de la guerrilla más brutal y más eficaz que operó en Missouri durante toda la Guerra Civil. El 27 de septiembre de 1864, Anderson y su banda atacaron Centralia, Missouri. Detuvieron un tren, sacaron a 24 soldados de la Unión desmilitarizados que volvían a casa y los ejecutaron en la vía del tren, uno por uno. Después, cuando el mayor Johnston llegó con 150 soldados a investigar, Anderson les tendió una emboscada en la que murieron más de 100 hombres. Los historiadores la llaman la masacre de Centralia. Fue el mayor desastre militar de la Unión en territorio de Missouri durante toda la guerra. Entre los hombres de Anderson en Centralia estaba un joven de 17 años que disparaba desde el caballo con una frialdad que llamaba la atención incluso en ese contexto. Su nombre era Jesse James. Sí, el mismo Jesse James del que hablamos antes. Bloody Bill Anderson fue el mentor de Jesse James, el hombre que le enseñó todo lo que necesitaba saber, que la violencia organizada podía ser una herramienta política y económica, que una banda pequeña de hombres sin escrúpulos podía derrotar a fuerzas muy superiores, que el terror era un multiplicador de fuerza. Jesse James absorbió esas lecciones en los campos de Missouri en 1864 y las llevó consigo directamente al mundo del crimen organizado del posguerra durante los siguientes 20 años. Y ahí está la razón definitiva por la que Bloody Bill Anderson encabeza esta lista. Fue el origen de mucho de lo que vino después, el árbol del que crecieron ramas que durarían décadas y costarían cientos de vidas. Anderson fue asesinado el 26 de octubre de 1864 en una emboscada cerca de Richmond, Missouri. Un disparo en la cabeza. 24 años. Sus hombres escaparon, incluyendo Jesse James. Las tropas de la Unión que lo mataron cortaron su cabeza y la expusieron en un poste en la entrada del pueblo. Lo que Anderson le había hecho a sus víctimas, sus enemigos se lo hacían ahora a él. Anderson fue borrado de la narrativa popular del salvaje oeste mientras Jesse James fue convertido en leyenda romántica por una razón muy concreta. Anderson era demasiado brutal. Imposible de romanticizar para el propósito de construir una mitología americana heroica.
Jesse James podía ser el Robin Hood del sur derrotado. Bloody Bill Anderson solo podía ser lo que era. Y a veces, la historia más importante es la que nadie quiere contar. Hay algo que une a todos los hombres de los que hablamos hoy. Prácticamente ninguno era simplemente malvado. Prácticamente ninguno era simplemente heroico. Eran hombres formados por circunstancias extraordinariamente violentas, por guerras y pérdidas y sistemas profundamente injustos, que respondieron con las herramientas que el mundo que los rodeaba les había puesto en las manos. Eso no excusa sus actos, los hace comprensibles. Y la comprensión es siempre más útil que el juicio simple. Porque las preguntas que plantea el salvaje oeste, las preguntas sobre la violencia y la justicia y el poder y la supervivencia, no pertenecen solo al siglo XIX, nos pertenecen a todos. La próxima vez que veas una película del oeste y el héroe desenfunde con elegancia, recuerda esto: la realidad fue polvo, sangre, miedo y hombres que en su mayoría murieron jóvenes y solos. Recuerda también los nombres de los que nadie habla: los trabajadores mexicanos anónimos de El Paso, los estudiantes universitarios que cayeron durante los robos de Jesse James, las hermanas de Bloody Bill Anderson que murieron en ese edificio de Kansas City y cuya muerte desató quizás la cadena de violencia más larga del oeste americano. Esas personas también son parte de la historia y merecen ser recordadas. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para la que hacemos este canal. Si todavía no estás suscrito, ahora es el momento. Dale clic al botón de suscribirse aquí abajo, activa la campanilla de notificaciones y si esta historia te pareció interesante, compártela con alguien más a quien también le guste la historia real. Cada semana estamos aquí, trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.